Si el Estado ha sido fundado a través de nuestra historia por quienes lo diseñan, quienes lo desean, quienes lo anhelan, la parte complementaria de la formación del Estado peruano se da por quienes lo operan de manera instrumental. El Estado que se diseña en los textos no es el mismo que el Estado que funciona y que se utiliza por quienes lo operan. Entonces hay dos dimensiones en el Estado peruano. Hay una dimensión de diseño donde consta lo que se imagina y lo que se desea que quiere que sea el Estado, y por otro lado también está este otro Estado que es el que resulta de la aplicación del modelo que se quiso que fuera. En muchos casos, la distancia y la brecha entre el modelo y la realidad es muy grande y no se consiguen los objetivos que constan en el diseño constitucional. En otros casos, la aproximación es más fuerte. Entonces, el tipo de Estado que tiene el Perú puede analizarse desde la perspectiva de las constituciones o de los modelos o de los tipos estatales que prevé la doctrina, la filosofía, la ciencia política, y por otro lado, tenemos un otro estado, que es el estado que podemos visualizar u observar de manera efectiva en los actos que nosotros observamos cotidianamente. El Estado peruano constituye una especie indefinida de organización de las diversas manifestaciones del poder en medio del conflicto entre las diversas visiones de su sentido y la heterogeneidad de intereses que manipulan los resortes de la hegemonía y la dominación en nuestra historia. Entonces, se puede hablar de un conflicto entre la visión que tenemos del Estado y la heterogeneidad de intereses que manipulan el diseño y la visión que tuvieron quienes establecieron los patrones, los parámetros y las características de su propio funcionamiento. Hay un nivel de indefinición estatal entre lo que el Estado se quiere que sea y lo que el Estado efectivamente llega a hacer a través del uso que de él hacen quienes lo manipulan, lo actúan, lo hacen funcionar. Lo que evita en el Perú que el nuestro sea un Estado fallido es finalmente la perseverancia en la afirmación de nuestra posibilidad en medio de capitulaciones que potencian la inestabilidad y la incertidumbre. Quienes desean lo mejor para el Perú desde una perspectiva ideal deben en muchos casos capitular con otros operadores que tienen visiones distintas e intereses distintos, en razón de lo cual lo que llega a ser finalmente la existencia del Estado es este espacio de capitulaciones, de concesiones, de consensos que van armándose entre quienes tienen a su cargo la operación efectiva del Estado. Por eso es que el Estado peruano llega a ser un retrato de exclusiones y de ausencias de nuestra gente y de las conmociones locales y personales que desgastan el sentido de comunidad en nuestro territorio. Los ideales nunca pueden ser llevados a la práctica de manera absoluta. Son la pauta, son la orientación hacia la cual queremos llegar. Pero en el proceso de contar con esa pauta y con esa orientación nos encontramos con otros actores en los procesos estatales. En ese proceso deben afirmarse el poder a través de las reglas de la democracia. Y una de las reglas es precisamente el uso de los votos y de las mayorías. Si no hay suficiente sensibilidad respecto de una parte importante de la población y de los sujetos que integran al electorado en nuestro sistema político, se constatan exclusiones y ausencias, tanto como
con mociones que exigen la aplicación más severa, más rigurosa de los ideales que se diseñaron dentro de nuestro modelo originalmente. También es anhelo e ilusión de convivencia el Estado, de convivencia y de solidaridad que seguimos imaginando y deseando para llevar una vida políticamente integrada alrededor de una unidad de propósito y de destino común. En este contexto, entonces, ¿cómo es que aparece este Estado peruano del que ahora hablamos como un Estado democrático de derecho, como un Estado social de derecho? ¿Cómo es que llegamos a ser este Estado democrático o este Estado social de derecho? En principio, el Estado peruano se fundó con la instalación del virreinato en el siglo XVI. Operó como un Estado originalmente estamental, dependiente de la corona española hasta inicios de la República en el siglo XIX. La definición formal del Estado peruano durante la República ha adoptado rasgos y características de distinta procedencia ideológica. En la dimensión de los acontecimientos históricos, el tipo de Estado peruano ha atravesado por un proceso embrionario de formación que aún no queda asentado ni resuelto dentro de un mismo ni único modelo. Estamos hablando de una perspectiva que podríamos calificar de liberal frente a una perspectiva que podríamos calificar de democrática. Si por liberal entendemos los ideales que tuvo el pensamiento político liberal, que afirma fundamentalmente la libertad, y por democrático entendemos lo que los pensadores de las instituciones políticas, antes que propiamente la libertad, es la igualdad. La definición del tipo o modelo de Estado peruano se desarrolla en tres que ésta vaya a adoptar en la aplicación del modelo histórico. La fase inicial, que tiene lugar en el siglo XIX, es de naturaleza política. Durante el siglo XX se incluye primero la dimensión social, luego la dimensión económica y finalmente la dimensión transestatal dentro de nuestra inserción en el carácter cosmopolita, mediático e hipertecnologizado de la globalización. Les decía que en el proceso de definición del tipo o modelo de Estado, el Estado peruano ha pasado por tres fases históricas según la dimensión desde la que se produce la afirmación de su perfil. Les decía que en la fase inicial, que tiene lugar en el siglo XIX, la dimensión en la que se insiste es en la dimensión política. Durante el siglo XIX es cuando recién aparece la dimensión social. Y finalmente, en una tercera etapa histórica, estamos ante una dimensión más económica y finalmente la dimensión transestatal, que es parte del desarrollo de la dimensión económica dentro de nuestra inserción en el carácter cosmopolita, mediático e hipertecnologizado de la globalización. En medio de los orígenes borrascosos, tumultuarios y anárquicos propios de su formación original, el Estado peruano se pretendió e imaginó soberano e independiente de la soberanía de la monarquía española. Desde sus inicios se encuentran vestigios de la presencia de dos modelos concurrentes a los que me he referido previamente. Por un lado, el carácter democrático y por otro lado, el carácter liberal. La afirmación del carácter nacional de la soberanía del Estado que se postulaba con el ejercicio representativo del gobierno concurría en la Constitución de 1823, que es la primera de nuestras constituciones nacionales, con la referencia a la dimensión popular del origen del poder. De la Constitución del año 1823, en la que se afirma
que el origen del poder es un origen popular, es decir, que el poder tiene como titular al pueblo, pasamos a la efímera Constitución de 1826, que es la llamada Constitución Galicia de Bolívar, en la que se reitera esta paradoja con gobierno representativo. La paradoja consiste en que cuando se afirma que el poder emana del pueblo y que el pueblo es el titular del poder estatal, sin embargo, se tiene que reconocer que el pueblo no puede ejercer directamente este poder y por lo tanto debe valerse de quienes subrogan al pueblo, que son quienes lo representan en el Estado. Entonces estábamos hablando antes de la subrogación de la titularidad del poder popular en un Estado, que es finalmente un Estado representativo, el que tiene que ejercer el poder en nombre, por cuenta y de acuerdo a los intereses del pueblo, que es el titular del poder. En la Constitución de 1828 se mantiene esta confusión conceptual e ideológica con la indefinición del modelo de Estado. No se llega a perfilar si estamos ante un Estado que pueda calificarse de democrático o de liberal. Si fuera un Estado liberal, nos encontraríamos con un modelo de democracia puramente representativa, pero cuando hablamos de un Estado democrático, afirmamos modos de intervención en el uso del poder que exigen la mayor y más intensa participación del pueblo en los procesos estatales de toma de decisión. La visión de lo que sea el Estado, por eso, permanece oscura en el imaginario de quienes expresan la voluntad de nuestra patria. El perfil liberal de esta Constitución del año 1828, que de acuerdo a Manuel Vicente Villarán es la madre de todas nuestras constituciones, describe a nuestro Estado como una nación regida por una forma popular, pero representativa de gobierno. El artículo 169 de la Constitución del año 1828 decía que ningún individuo, ni reunión de individuos, ni corporación legal alguna puede hacer peticiones a nombre del pueblo y menos arrogarse la condición de pueblo soberano. La contravención, decía esta Constitución, la contravención de esta norma es un atentado contra la seguridad pública. Vale decir que en la Constitución de 1828 se subrayaba el carácter específicamente popular y democrático de nuestro tipo de Estado. Y por lo tanto, se reconocía los límites del Estado liberal, porque la versión las marca, aunque a pesar de excluir de la ciudadanía a los sirvientes, a los domésticos, a los mendigos y al personal de tropa, que es como llamaba de esa forma la Constitución a estos grupos sociales. Sin embargo, la Constitución del año 1834 hizo un relativo avance porque se reconoció por primera vez el sufragio a los analfabetos. No obstante que en la práctica el sufragio de los analfabetos solo ocurre con la Constitución del año 1979. Veamos cómo con la Constitución del año 1834 ya se formulaba este derecho al uso del voto por quienes son analfabetos. No obstante, como repito, que se excluía del voto y además de la ciudadanía a quienes la Constitución llamaba los sirvientes, los mendigos, el personal doméstico e incluso a todo el personal de tropa. Vale decir que las Fuerzas Armadas, los militares, sí podían votar siempre y cuando fueran oficiales, pero no podían hacerlo quienes tenían la condición
personal de tropa, manteniendo la activo a la que había en nuestros proyectos originales, la prevalencia estata en la llamada Constitución de Huancayo de 1839, centralización y con la supresión de toda referencia a los municipios como forma de organización subnacional. Vale decir, nos encontramos ante una constitución de corte fundamentalmente autoritario, porque autoritario y además con menores válvulas de control respecto de la concentración del poder. Esta es la primera comitiva y notablemente nuestra constitución que llegó a durar 12 años. De 1803, la constitución de 1856 incide en la definición de rasgos políticamente liberales del Estado, aunque sin descartar el concepto democrático de gobierno, disminuyendo los poderes del presidente de la República en la medida en la que cortaba su mandato a 4 años y creaba el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es creado por primera vez con la Constitución 256. Del presidente de la República, porque por primera vez que se reconoce la posibilidad de acusar al presidente de la República por impedir la reunión del Congreso, a la vez que se reconoce la distribución del Congreso en el nombramiento de los altos militares en el Perú. 1856, liberal previo, recuperando matices de la constitución autoritaria de 1839, sin llegar a eliminar la dicotomía, la contradicción conceptual entre el carácter popular o nacional de la soberanía, aunque manteniendo el régimen republicano y representativo de gobierno. Junto con la Constitución del año 1856, que era de corte liberal, la de 1867 tiene el mismo perfil, la misma aspiración de carácter liberal, que en la medida en la que reforzó los elementos políticamente liberales del modelo de Estado peruano, incluyendo elementos de sectarismo a favor de la laicización del Estado. Esta es una constitución incluso liberalmente más radical que la Constitución de 1856. En este estado nos encontramos durante el lapso que va entre el siglo XIX y el siglo XX. Entre el siglo XIX y el siglo XX aparecen rasgos y elementos que debemos resaltar para comprender cómo se desarrolla el Estado peruano durante el siglo XX. Estamos ante dos formulaciones que van adquiriendo mayor presencia en la opinión pública. Por un lado, el concepto de Estado democrático y por otro lado, el concepto de Estado de derecho. En el Estado democrático, las decisiones del pueblo se toman a través del sistema electoral, eligiendo a quienes, en representación del pueblo, toman decisiones estatales y disponen el contenido de la ley del Estado. En este caso, las decisiones y los votos deciden el número de escaños y la mayoría decide qué decisiones se toman en la Asamblea. Por otro lado, el
en el modelo de Estado de Derecho, el Parlamento define el contenido de la ley del Estado. El gobierno se adecúa, cumple y hace cumplir las leyes que dicta el Parlamento. Y los jueces, a su turno, aplican la ley subsumiendo la conducta de los individuos y de las autoridades a las reglas que ella contiene. Cuando avanza la historia, nos encontramos a inicios del siglo XX, poco antes de que se aprobara y promulgara la Constitución del año 1920, que es el momento hasta el cual llega a regir la Constitución del año 1860, porque la de 1867, debido a la oposición que tuvo en el Perú, el énfasis liberal quedó en suspenso, se retomó la vigencia de la Constitución del año 1860 y esta duró hasta el año 1920, en la que se reemplaza la Constitución del año 1860 con esta Constitución que promulgará en enero del año 1920 el presidente Augusto Bernardino Leguía. Durante el siglo XIX, a la vez que se iba perfilando esta concepción del Estado de Derecho y del Estado democrático, surgen fenómenos que posteriormente van a marcar la identidad de un distinto tipo de Estado que es el Estado social. Entre ellos, uno de los fenómenos más importantes en el siglo XIX a nivel mundial fue la Comuna de París, que tuvo lugar en mayo del año 1871, cuando colapsa el Segundo Imperio francés, se produce la insurrección que culmina con la Tercera República, luego de la derrota en la guerra franco-alemana. La Comuna de París entonces es un hito muy importante que precede a movimientos que llegan a culminar con este nuevo inicio, este nuevo hito en el desarrollo del pensamiento constitucional, político y estatal. Entre estas manifestaciones probablemente podemos encontrar hasta 3 que ocurren poco antes de la aprobación y promulgación de la Constitución del año 1920. Uno de ellos es la Revolución Bolchevique, que ocurre entre febrero y octubre del año 1917. El zar Nicolás II había abdicado en febrero de 1917 y la Revolución Bolchevique triunfa en noviembre de 1917. Así como ocurre eso en la Europa o en Eurasia, en el extremo opuesto de donde nos encontramos nosotros, más próximos a nosotros, igualmente en México se produce la Revolución Mexicana, donde se dicta la Constitución llamada de Querétaro en febrero del año 1917. Febrero de 1917 se produce la Revolución Bolchevique y en febrero de 1917 se aprueba la Constitución de Querétaro, la Constitución mexicana, donde la dictadura, las expropiaciones, la explotación, la falta de libertad de expresión motivaron la Revolución Mexicana, que se inicia en el año 1910 y culmina el año 1917. En este contexto es donde aparecerá la Constitución del año 1920, en la que empezaremos a ver algunos rasgos aún test del carácter social del Estado peruano. Cuando en Alemania se produce la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y es derrocado el Kaiser Guillermo II, cae el Imperio Alemán y se inicia la República Alemana en 1918. En esta constitución, llamada la Constitución de Weimar, de agosto de 1919, con la que se constituye una nueva forma de organización política en Alemania, se advierten también los rasgos del pensamiento social dentro
de la Constitución alemana, que es otro de los hitos que concurre junto con la Comuna de París de 1871, la Revolución Bolchevique, la Revolución Mexicana, la Constitución de Querétaro, la Constitución de Weimar es otro hito importante que marca el sesgo de la historia y que sirve de insumo para el desarrollo del pensamiento político y constitucional en el Perú. Posteriormente, en el desarrollo alemán, se subrayará el carácter social del Estado y de la economía con la afirmación de lo que se llama la economía social de mercado, que es una modificación de la economía de mercado del pensamiento liberal, que fue de alguna forma desarrollada, concebida como una vía intermedia entre el modelo puramente liberal y el modelo comunista de la Rusia bolchevique. Este modelo de economía social de mercado es el que se utilizará en gran parte con la Constitución del año 1979. Es el concepto de Die soziale Marktwirtschaft, que crearon pensadores como Wilhelm Röpke, como Walter Eucken y Alfred Müller-Armack. Entonces nos encontramos, como digo, ante este tipo de eventos históricos en los que va a desarrollarse el pensamiento constitucional del siglo XX, que es cuando se empieza a afirmar, aparte del carácter democrático de nuestro Estado y de nuestras constituciones, se va a empezar a desarrollar el concepto de Estado social de derecho. En el modelo que podemos encontrar entre las diferentes alternativas de organización estatal, se producen tipologías de tipo de Estado. Hemos hablado del Estado democrático, hemos hablado del Estado de Derecho, pero en el siglo XX comienza el desarrollo de alternativas frente al Estado liberal o al Estado de Derecho, como son el Estado social y el Estado constitucional. Para el modelo de Estado liberal, lo central es contar con un Estado mínimo de carácter subsidiario, con énfasis en las libertades individuales y un régimen de respeto a la propiedad privada que es ejercido a través de la democracia representativa. Cuando hablamos del Estado social de derecho, estamos hablando no tanto del individuo como sujeto prevalente en la organización política del Estado, sino del pueblo que debe ser integrado, que debe ser visibilizado, que debe ser reconocido por el Estado mediante la lógica no tanto de la libertad individual, sino de la igualdad social. Y se procura un tipo de sociedad basado en la lógica de la sociedad del bienestar. Por lo tanto, el Estado subsidiario, el Estado mínimo, comienza a dar paso a formas de subvencionismo o de asistencia estatal, plano económico, y en el plano político a cortes que son propios de la democracia directa o la democracia participativa. Entonces, este es el contexto en el que nos encontramos en el siglo XX en el Perú con la primera constitución que integra elementos sociales. Con la Constitución de 1920 nacen los elementos de constitucionalismo social en el Perú y por lo tanto aparecen elementos propios del Estado social. La introducción de derechos sociales en la naturaleza del Estado peruano no llega, sin embargo, a eliminar la indefinición respecto del carácter democrático, popular o liberal de la soberanía estatal, porque se sigue calificando nuestro gobierno como republicano, como democrático y como representativo. Como vemos, cuando se habla de que el nuestro es un gobierno democrático y cuando se habla de que el nuestro es un gobierno representativo, se sigue produciendo la contradicción ideológica entre los dos tipos de modelos que sigue reproduciendo a lo largo de nuestra historia la Constitución del año 1920. Esta Constitución, la de 1920 o la Constitución de Leguía,
integra la presencia y concurrencia de las comunidades indígenas como una forma de organización colectiva, incorpora, por lo menos formalmente, mecanismos de participación política en la elección de las autoridades municipales, que como recordaremos también era uno de los principales logros que tuvo el gobierno del presidente Fernando Belaúnde cuando dispuso durante su gobierno que las autoridades municipales fueran elegidas por el voto popular. Este mecanismo estaba reconocido a nivel formal en la Constitución del año 1920, pero no se puso en la práctica. Se puso en la práctica recién durante el gobierno de Fernando Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde entre el año 1963 y 1968. De igual manera, con la Constitución del año 1920, se crea una forma de descentralización política a través de los congresos regionales. Habían 3 congresos, el Congreso del Norte, del Centro y del Sur, donde se dictaban leyes y esas leyes tenían que ser remitidas al presidente de la República para que las promulgara. La misma Constitución incluye previsiones respecto de la economía productiva, limitaciones al monopolio, al acaparamiento, a la libertad de comercio. Se reconoce además la intervención del Estado en la regulación de precios para abaratar los artículos de consumo para la subsistencia. Y se establecía garantías sobre condiciones máximas de trabajo y de remuneración, accidentes de trabajo y el arbitraje obligatorio en caso de conflicto entre el capital y el trabajo. Como vemos, en la Constitución del año 1920 ya se advierten los rasgos del conflicto que se estaba produciendo a nivel mundial entre los 2 modelos, el modelo de democracia y el modelo y el modelo de democracia y de capitalismo por un lado, y el modelo de concentración de poder y de intervención total del Estado, que era el que prevalecía en el régimen primero soviético y posteriormente en otros regímenes de Europa Oriental, de China y de algunos otros países de Asia. Entonces, con el reconocimiento de algunos preceptos sociales que eran propios de la Constitución del año 1920, viene posteriormente el desarrollo que tiene lugar con la parlamentarización de nuestra vida política y la Constitución del año 1933. La Constitución del año 1933 continúa con la introducción de elementos sociales en la forma de Estado, además de desmarcar de rasgos de identificación liberal, señalando que el Perú es una república democrática. Se elimina el concepto de democracia representativa y se queda con el concepto de república democrática. Se prevé con la Constitución del año 1933 el control y supervisión de la banca, los límites al tipo de interés bancario, el uso de la propiedad en armonía con el interés social, la facultad de nacionalizar el transporte y los servicios públicos, el reconocimiento del contrato colectivo de trabajo, el derecho de los trabajadores a la participación en los beneficios de las empresas, la promoción de formas de pequeña y mediana propiedad rural, la previsión de medidas contra el desempleo, seguro por razones de edad, enfermedad, invalidez y muerte, y la protección y asistencia de los intereses de la niñez en caso de abandono, enfermedad o desgracia. Con esto se empata con la economía social de mercado que había sido desarrollada en Alemania con la Constitución del año 1947-48. La Constitución del año 1979 en el Perú mantuvo el enfoque del Estado social. Es la primera constitución que define el Perú como una república democrática y social con gobierno representativo y descentralizado. Los derechos que la Constitución de 1979 reconoce se basan en el principio de soberanía popular, en el marco de un Estado social y democrático de derecho y de una forma
forma republicana de gobierno. La Constitución del año 1979 prevé el carácter social en el uso del poder económico y trata de manera amplia los derechos de quienes menos recursos cuentan, reconociéndoles un estatuto de protección y tutela a cargo del Estado con reglas especiales relativas al régimen económico. La Constitución que nos rige no despeja el carácter híbrido del modelo de Estado, asume el principio democrático de soberanía popular dentro de un tipo democrático de Estado, pero a la vez integra el concepto de soberanía nacional con una forma republicana de gobierno. En lo político, para la Constitución del año 1979, el Perú es una república democrática y social en la que el Estado defiende la soberanía nacional, pero en lo económico, el modelo de Estado peruano adopta la tesis de la economía social de mercado y la libertad de empresa, limitando la acción empresarial del Estado en un nivel subsidiario. Es decir, se fortalecen rasgos del pensamiento económico liberal, aun cuando mantiene la protección de los intereses de las comunidades campesinas y nativas, prescinde del capítulo de derechos sociales que incluyeron las constituciones de 1920, de 1933 y de 1979. Para concluir, es pertinente mencionar que si el objetivo de una república es la afirmación de la libertad y la igualdad de sus ciudadanos, ¿cómo debe actuar el Estado para integrar ambos principios y valores en la vida cotidiana del pueblo? En principio, la libertad de empresa, la competencia, la oferta y la demanda y las solas reglas del mercado no cumplen con las necesidades de una sociedad. La economía no es un proceso mecánico. Se requiere la disposición de lazos morales que permitan la convivencia y el mantenimiento de una comunidad. Detrás de las reglas del mercado y de la competencia entre quienes se desempeñan en la vida común, hay un sujeto que interactúa con otro sujeto. Esta es la dimensión humana en la vida política, en la vida estatal y en la vida económica. El Estado moderno no es una construcción abstracta cuya existencia ocurre de forma hermética. Del mismo modo que las acrobacias del razonamiento legal igualmente se aliena a los individuos de su existencia política, la estatalidad de los actos políticos desintegra de la materia prima de su materialidad, es decir, de la subjetividad de los agentes que operan en la esfera pública de los actos políticos. Así como las formas cuantitativamente puras de la democracia pueden conducir a las arbitrariedades del despotismo, la economía de mercado, la vida política de una república debe regirse por normas y principios supremos que están más allá de la esfera de las decisiones democráticas. Por último, el Estado democrático se rige por principios y por límites metademocráticos como la tradición y las costumbres que orientan la vida de convivencia en el orden natural. Las empresas no son solo sociedades de capitales, son antes sociedades de sujetos y de personas. Con esto doy por concluida mi presentación y quedo a su disposición para las preguntas que tengan abiertas. Muchísimas gracias, estimado profesor rector César Delgado Guembes, por la excelente disertación brindada el día de hoy. Vamos a proceder en este momento a lo que viene a ser la fase de ronda de preguntas, para lo cual invitamos a todos nuestros participantes a que puedan plantear sus cuestionamientos a nuestro ponente mediante las 3 plataformas ya conocidas. La primera es a través del chat de Zoom, la segunda es a través de los comentarios en vivo de la transmisión en Facebook Live y finalmente pueden seleccionar la opción de levantar la mano para poder realizar una pregunta a micro encendido. Estimado profesor, vamos a esperar unos breves segundos en los que nuestros participantes terminen de formular sus cuestionamientos respecto al tema que ha sido tocado el día de hoy. Va a ser interesante, dicho sea de paso, y digno de un análisis requerido en este homenaje jurídico al bicentenario de nuestro país.
Vamos a revisar unos segundos. La primera pregunta, estimado doctor, que se le está planteando, está referida de manera particular a la fase económica del Estado social y democrático de derecho. Si es que usted considera que el hecho de que se permita la libre iniciativa privada y que se delegue pocas responsabilidades al Estado al respecto, pone en jaque a lo que vienen a ser sobre todo los pequeños y medianos empresarios y también a los consumidores frente a grandes empresas. Bueno, en principio, de acuerdo a nuestra Constitución, hay un régimen de protección al consumidor y por otro lado también hay un régimen de eh, protección a la iniciativa privada constituida por la pequeña y la mediana empresa. Para mí el principal problema de reconocer el principio de la libertad de iniciativa privada tiene que ver no tanto con el reconocimiento a los derechos de la pequeña empresa o a los derechos del consumidor, que están reconocidos como derecho, sino los riesgos que tenemos en el uso del poder económico en relación con formas de concentración de capital, de monopolios o de oligopolios que impiden el mejor funcionamiento de la competencia entre las empresas y por lo tanto la posible desprotección de los consumidores en manos de dichos monopolios. Como todos sabemos, recientemente en el Perú se han aprobado normas que limitan la concentración empresarial a través de mecanismos que debe vigilar el Estado a través de Indecopi. Entonces, tenemos que ver en qué medida estas normas, estas reglas, se aplican en la práctica y qué resultados pueden medirse en función con la mayor prosperidad que se puede alcanzar en el Perú a través de la limitación que por ahí tendría que ser la reacción para comprender cómo la libertad de empresa en sí misma es positiva en la medida en la que permite que quien tiene un emprendimiento pueda llevarlo adelante con la libertad de creación de que dispone, pero a la vez sin los obstáculos o sin los impedimentos que puede generar contra el desarrollo y el desempeño de los pequeños emprendimientos, un esquema en el que los monopolios pueden romper las posibilidades, pueden quebrar las iniciativas que tienen quienes menor poder económico disponen en su patrimonio. Muchísimas gracias por la respuesta, estimado doctor, y a nuestro participante por la pregunta. La siguiente pregunta que se nos hace llegar, estimado doctor, es si es que usted considera que dentro del Estado social y democrático de derecho se hace más factible la protección y promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos o ello es indistinto al sistema en el que se esté llevando a cabo. Bueno, los derechos ciudadanos pueden ser examinados a partir de las diferentes etapas del desarrollo de los derechos fundamentales. En una primera etapa se conocen los derechos de primera generación, en lo que prevalecen las libertades políticas. En una segunda generación, los derechos ciudadanos en materia social, como por ejemplo la seguridad social, el derecho a la salud, la protección frente al desempleo, la remuneración justa del trabajador, el máximo número de horas de trabajo, etcétera. Esos son los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación, que son los que están vinculados a la ecología y al medio ambiente. En principio, más allá de los modelos, siempre tenemos la base, que es una base moral. Si tú puedes tener un Estado típicamente liberal, pero si los operadores
utilizan el poder estatal dentro de una lógica que permite el trato equitativo y justo de todas las personas, más allá de que tú llames a ese Estado liberal o que lo llames un Estado social, si tienes operadores justos, se valdrán de las reglas que existan en el funcionamiento de ese Estado para evitar toda forma de daño, de lesión, de violación, de transgresión o de desprotección de la persona humana. Si lo central en el trato justo del Estado es el ejercicio de la virtud política, más allá de que te lo exija una norma en la que se reconocen los derechos sociales, en la que se reconocen los impedimentos a la concentración de poder, si tienes operadores justos, las normas son simplemente apéndices que pueden apoyar para recordar el sentido en el que debemos orientar nuestras conductas, pero no necesariamente te garantizan nada si es que tienes operadores inadecuados o si es que quienes llegan al poder lo hacen para su propio beneficio personal. El gran problema de la vida pública y de la vida estatal, finalmente, no es el modelo, sino en qué medida los operadores de los procesos estatales no utilizan el poder que les confiere la Constitución, que le confieren las normas para su uso privado o personal. Esos son los actos de corrupción, cuando los operadores del poder político, los representantes del pueblo, los gobernantes del pueblo, se valen del poder para su propio enriquecimiento privado o personal. Esos son los típicos actos de corrupción que son ajenos a cualquier tipo de Estado, sea el Estado liberal, sea un Estado democrático, sea un Estado social o sea un estado de bienestar. En cualquier caso nos podemos enfrentar con riesgos que no son propios de ningún modelo, sino que al contrario son privativos de los seres humanos que operan los sistemas. Muchísimas gracias, estimado doctor. Nos siguen haciendo llegar algunos cuestionamientos adicionales para su interesante ponencia. La siguiente es, ¿cómo podemos diferenciar entre una economía social de mercado y una economía mercantilista? En principio, la economía social de mercado es un modelo en el que se espera que el Estado intervenga en la sociedad sin llegar al modelo de estado de bienestar. La economía social de mercado no aspira a actuar como un estado de bienestar. La economía social de mercado supone la intervención subsidiaria del Estado cuando el operador privado, cuando la empresa privada no tiene las posibilidades de ofrecer servicios que requiere la sociedad y que no hay quien, desde el punto de vista privado, tenga la posibilidad o el interés de abarcar con sus emprendimientos. La economía social de mercado, entonces, es un esquema en el que el Estado interviene de manera subsidiaria cuando la iniciativa privada no alcanza o no se abastece para cubrir necesidades públicas. Eso es la economía social de mercado, también llamada simplemente economía de mercado, quienes afirman que el adjetivo de social es irrelevante porque la economía finalmente es de mercado o no lo es. Si es de mercado, se supone que fortalece el principio de la iniciativa privada. Si se la llama social, es simplemente para enfatizar de alguna manera en el carácter social de la intervención subsidiaria del Estado cuando hay una deficiencia en el mercado. El mercantilismo es una corrupción del sistema capitalista conforme al cual esta corrupción opera para obtener rentas o prebendas que son ajenas a un sistema de competencia, a un sistema en el que la oferta se rige por las reglas de la demanda que existe, el equilibrio entre la oferta y la demanda. El mercantilismo es lo que nosotros vemos que ocurre con formas populistas en el manejo de Estado cuando se intervienen con reglas de funcionamiento
para beneficio privado, para obtener una renta, una prebenda a través del sistema político o a través del sistema económico. El mercantilismo es, por lo demás, una forma inicial del capitalismo. En el mercantilismo fue una forma inicial en el capitalismo, sobre todo a partir del siglo XV más o menos. Luego este mercantilismo dio paso para el capitalismo industrial, pero en principio cuando la economía se basaba solamente en el trueque entre mercancías, los proveedores o productores de los servicios obtenían una ganancia de carácter privado. Pero en la actualidad el concepto de mercantilismo se utiliza para subrayar las perversiones en el uso del poder, tanto político como económico, para ganar prebendas o rentas de carácter privado a expensas del poder político o económico del que se dispone. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su excelente respuesta y a nuestro participante por su interesante pregunta. Para ir finalizando, estimado doctor, le invitamos nuevamente a nuestros participantes a que puedan plantear sus cuestionamientos a través del chat de Zoom, a través de la transmisión en vivo de Facebook Live o simplemente seleccionando la opción de levantar la mano en Zoom y se les procederá la palabra para que puedan realizar una pregunta a micro encendido. Estimado doctor, se nos acaba de hacer llegar un cuestionamiento adicional y menciona lo siguiente. ¿Considera usted que el Estado social de mercado como forma de gobierno está correcta y completamente implementado en la Constitución Política del Perú de 1993 o requiere algunos cambios para su completa concretización? Bueno, la economía social de mercado siempre es perfectible. En principio, el más importante es cómo hacer de nuestra economía una economía más inclusiva y cómo conseguir que el espacio del Perú, que ha quedado marginado en amplios sectores de nuestro territorio, cómo es que puede ser incluido, de manera que reciban los beneficios del sistema económico. Uno de los grandes problemas de la economía de mercado es que quienes ofrecen los servicios dependen de que haya quien los adquiera. En el caso concreto del Perú, la economía social de mercado supondría la mayor capacidad del Estado de asegurarse que los mecanismos de integración y de inclusión, de reconocimiento, de visibilización de parte importante de nuestro territorio permitan que quienes no están vinculados a los beneficios. Sin embargo, hay que hacer una mención de carácter cultural que me parece importante. Como todos conocemos, el Perú es un país de pluralidad de etnias, de pluralidad de visiones del mundo, organización política y una distinta concepción del trabajo, de la relación entre el hombre y su entorno natural. Entonces, en ese contexto es que es importante no tener una actitud etnocéntrica, de forma que se obligue a quienes no tienen la disposición, la voluntad, la convicción, ni el interés en integrarse a una sociedad capitalista, puedan mantener formas de producción y de organización precapitalista si es que esa es su necesidad. De lo contrario, incurriríamos en un defecto similar al que padecimos con la imposición de una cultura de dominación como la que nos afectó con nuestra fundación traumática en el siglo XVI. Entonces, no es cuestión simplemente de decir
vamos a integrarlos al sistema económico a quienes están más alejados, en los pueblos más alejados del Ande o de la Amazonía. Si es que ellos no tienen la voluntad, el interés, la disposición de hacerlo, no tienen por qué hacerlo, porque finalmente el objetivo no es convertir a los ciudadanos en consumidores. Por el contrario, uno de los riesgos y una de las amenazas más grandes del sistema capitalista en el cual funciona gran parte de la economía de mercado es que lo que tenemos en vez de ciudadanos son meramente consumidores de servicios o de productos. Y esa es una degeneración, una perversión de nuestra vida política y económica.